Les habla el ingeniero Giovanni Contreras, de Federación de Ganaderos de Guatemala. Yo soy director fiscal, represento a los fiscales de nuestra federación. Quisiera agradecer también a la Alianza Guayu para América Latina, a la Asociación Cenepol, a la Cooperativa Campo Verde y muy especialmente a la Federación de Ganaderos de Guatemala. Y en este momento nos acompaña Salvador, nos acompaña Eddie Cano y también uno de los vicepresidentes, Hernández. Así que Eddie, por favor, cuéntanos qué es la Federación de Ganaderos de Guatemala. Gracias, Giovanni. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y mucho gusto de saludarles a todos ustedes. Agradecemos el espacio para poder presentar el día de hoy a la Federación. Queremos hablar un poquito acerca de qué es la Federación de Ganaderos de Guatemala, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Una organización civil privada, apolítica, no lucrativa y con personería jurídica. Y el fin principal de Federación es la representación, coordinación, protección y defensa. Hago énfasis en la parte de la protección y defensa por los tiempos en los que estamos viviendo en este momento, frente a todas las situaciones que se pueden estar dando. Es un momento para que nos unamos, para que nos defendamos, para que trabajemos en pro de la ganadería, de los intereses de todas las asociaciones afiliadas. Sepan ustedes que existen varias asociaciones que están afiliadas a Federación, pero los efectos del trabajo que nosotros realizamos son para todos, no únicamente para las asociaciones afiliadas. Estos son los 4 puntos importantes en lo que nos corresponde a nosotros. Representarlos a ustedes, a todos los ganaderos, coordinar las acciones y las estrategias que vamos a utilizar para proteger y defender la actividad económica que se llama ganadería nacional. Una actividad que hoy en día, y según la introducción que hace la política ganadera bovina nacional, sobrepasa el 14% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Y tomamos en cuenta también datos de esa política pública, que el 80% de los ganaderos en nuestro país son pequeños ganaderos. Ahora, cuando hablamos de esos 4 aspectos que acabamos de mencionar, en principio, el fin primordial es que armonizar a todos los sectores ganaderos para que podamos trabajar en equipo, para que podamos ser un frente unido. La fortaleza de la ganadería nacional va a estar en la unidad de todos los ganaderos para que nosotros podamos presentarnos como un bloque ante las situaciones económicas y políticas que estamos viviendo. Fortalecer, fomentar, desarrollar y promover la actividad pecuaria nacional, que es parte de lo que estamos haciendo gracias a Grupo Monarca el día de hoy. Estamos participando en este tipo de eventos para el fortalecimiento y el desarrollo de esta actividad tan noble y tan beneficiosa para el país. Promover y fomentar la investigación y la capacitación, que es precisamente el fin de lo que estamos haciendo en este webinar. También debemos de colaborar, coordinar y gestionar con las entidades gubernamentales y organismos nacionales e internacionales. Esta parte es de suma importancia porque lo hemos mencionado en varias oportunidades ya. Es muy importante que los ganaderos estén presentes en instituciones como por ejemplo el MAGA, que es un ente regulador. Se trata de que nosotros trabajemos, colaboremos y trabajemos con ellos de la mano para que esas regulaciones vengan de acuerdo a las necesidades para el beneficio de la actividad ganadera en nuestro país. No se trata de que nosotros dejemos a estos entes elaborar diferentes leyes, restricciones, programas que después nos vienen a afectar y nosotros no tuvimos ninguna participación en eso, sino se trata de estar con ellos, de estar gestionando y estar coordinando. Pero lo más importante es que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de todos, es un trabajo en donde nosotros tenemos que participar de forma activa
en las diferentes mesas técnicas que se presentan la oportunidad de poder estar acá. Quiero que tengan en mente de que federación o la ganadería no tiene el campo de acción de la ganadería no es exclusivamente de un ministerio como lo es el MAGA, sino que también tenemos que ver con el Ministerio de Economía, tenemos que ver con el Ministerio de Finanzas, tenemos que ver con el Ministerio de Gobernación, porque todo lo que pasa, por ejemplo, las invasiones a fincas afectan la actividad de la ganadería, el trasiego de animales afecta la actividad económica ganadera, y todos esos intereses son por los cuales hablábamos al principio, que tenemos que defender a la ganadería nacional. Y tenemos el componente de promover, divulgar e informar, que es parte de la participación de lo que estamos nosotros haciendo en este momento, que gracias a Giovanni Contreras, que nos invitó para que pudiéramos informar acerca de lo que es federación y qué es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo pertenecer a FEGAWATE? ¿Quiénes pueden pertenecer a FEGAWATE? Pues necesitan ser una asociación con personería jurídica. Se envía una carta de solicitud a Junta Directiva de FEGAWATE por parte de la Junta Directiva de la asociación que quiera pertenecer, adjuntando el acta de constitución y representación legal de la asociación, y posterior a la aprobación por parte de Junta Directiva y en una asamblea general se empiezan a hacer efectivos los pagos, que son 300 quetzales mensuales para poder tener acceso a federación. Les agradecemos muchísimo este espacio, Gio, el Grupo Monarca, le agradecemos al Club Internacional de Ganaderos por brindarnos este pequeño espacio para poder hablar acerca de federación. Les pedimos que por favor nos pueden seguir en Facebook, estamos como Federación de Ganaderos de Guatemala, en Instagram estamos como FEGAWATE. Será un gusto poder compartir con ustedes, y si tienen cualquier duda con respecto a federación, por favor comuníquense a través de esos canales para que podamos recibir este importante taller y no quitarle más tiempo. Queremos darle muchísimas gracias al Grupo Monarca por el interés en fortalecer la actividad ganadera y profesionalizarla. Gracias, Juan Manuel, te agradecemos mucho por los esfuerzos que estás haciendo, por compartir ese conocimiento que viene a beneficiar a todos los ganaderos, y que lo estamos haciendo a través de esta plataforma que nos hace el señor César Leiva el favor de prestárnoslas del Club Internacional de Ganaderos para poder llegar no solo a la ganadería guatemalteca, sino expandernos. Tengo entendido que estamos con ganaderos colombianos, hermanos colombianos, centroamericanos, sudamericanos, hasta todos ustedes, nuestras felicitaciones por el interés en esforzarse y en poder profesionalizar su actividad ganadera. Muchísimas gracias por el espacio, y los dejo con el señor César Leiva. Muchísimas gracias, Eddie. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club Internacional y a todas las asociaciones y empresas que nos honran con su presencia esta tarde. Hoy tenemos un exponente muy elocuente. Me encanta cuando hace sus presentaciones. Juan Manuel Resino es graduado de la Universidad Rafael Andívar, ingeniero industrial, obteniendo mención honorífica como mejor tesis de graduación del año de la Facultad en Ingeniería. Posteriormente se gradúa entre los 10 primeros puestos en su clase en maestría en negocios en el INCAE Business School, Escuela de Negocios, donde fungiría los siguientes 5 años como director regional entre los años 2003 y 2008, periodo que le sirvió para entender a nivel latinoamericano las grandes necesidades de los sectores económicos por mejorar sus índices productivos. Es así como a partir del 2016, Juan Manuel inicia un proceso de análisis profundo de las condiciones a las que se desenvuelve la ganadería guatemalteca y centroamericana en sí. En el año 2017 crea el programa del desarrollo ganadero Monarca, con el objetivo de ayudar al gremio
a formular sus módulos de explotación y elevar sus índices productivos y reproductivos. Desde el 2019 funge como presidente de la Gremial de Ganaderos Agricultores de Guatemala, un organismo pro desarrollo y exportación de la carne del país al mundo. La tarde de hoy desarrollará el cuarto tema del ciclo de conferencias que hemos venido haciendo durante todos estos miércoles pasados. Este tema es el costeo ABC y rentabilidad de las fincas ganaderas. Lo que esperamos que esta participación en la conferencia nos dé un conocimiento vasto y pongamos todas las piezas juntas de las charlas anteriores y que sea muy productivo para todos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Juan Manuel, es todo suyo el micrófono. Gracias por todo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Saludar a todos en Latinoamérica. Le agradezco al licenciado José Alfredo Hernández por estar acá. Una plática muy amena que tuvimos hace unos días por parte de Federación, pues también a Edicano y a todos los que se están sumando en Sudamérica, Centro y Norteamérica. Pues no me queda más que agradecerles. Esto es un proceso que ha sido una experiencia muy enriquecedora. 4 semanas de análisis, de compartir experiencias, de entender cómo podemos apoyar la ganadería y todos al final con un objetivo. Al final hacer más rentables y sostenibles los desarrollos ganaderos. Así que el día de hoy vamos a ir haciendo una recopilación de lo que han sido las conferencias anteriores. Como bien lo expresaba César, es la cuarta conferencia de un continuo, donde hemos querido ir hablando de los aspectos más importantes. En la primera conferencia hablamos sobre la competitividad de la nueva cadena ganadera. En el segundo tema vimos cómo mejorar los índices productivos. En la tercera, cómo mejorar los índices reproductivos. Y ahora pues vamos a aterrizar a cómo mejorar la rentabilidad y entender mejor cómo costear nuestros procesos ganaderos. Vamos a hacer entonces un breve resumen. Del webinar 1, yo platiqué sobre cómo definía la competitividad ganadera, ¿verdad? Y lo decía, que era la capacidad que tenemos de innovar como país por medio de cadenas integradas de alta productividad para conquistar e incrementar la participación que tenemos en cada uno de los mercados donde competimos, pero hacerlo de una forma sostenida y rentable. Ya vimos cómo innovar, ya vimos cómo mejorar la productividad. Hoy vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer rentable. Sabiendo que de la mano de tanto de federación y asociaciones, ¿verdad? Como lo pueden ver en el lado derecho de este gráfico que nos denota cuál es la nueva cadena de valor integrada ganadera. Ese apoyo de federación y de las asociaciones ganaderas y del gobierno central, haciendo que todos estos eslabones trabajen al unísono con una visión clara para poder mejorar, que era una de las conclusiones que hacíamos de esa primera conferencia, cómo mejorar estos 12 índices de la productividad ganadera, tanto los primarios, que tienen que ver más con los tiempos en los que hacemos cada una de las fases, tanto de la crianza como en la engorda, etcétera, en los temas cuantitativos para ver cómo están las ganancias de peso y las cargas por unidad de área de tierra, los índices financieros, que hoy vamos a hablar más a profundidad, tanto la rentabilidad de capital como el costo total en ciclo y por libra, y por último los índices productivos, que tenían que ver más con preñez, rendimientos en canal, tasas de extracción y productividad animal. ¿Qué hablamos en el webinar 2? En el webinar 2, el doctor Raciel nos hablaba desde México y nos decía la importancia de entender cómo en el pastoreo rotacional tenemos una curva que conforme va aumentando la utilización de la pradera, constantemente nuestros índices productivos por cabeza día bajan y que había un punto óptimo donde podíamos alcanzar un máximo de ocupación y podíamos todavía eficientizar la ganancia de peso diaria. Nos explicaba a profundidad por qué suplementar, que eso es una gran diferencia de lo que es, y lo que vamos a ver más adelante, una finca tradicional y de lo que sería una finca monarca como tal, ¿verdad? Entendiendo que al final
vamos a explicar más a detalle cuáles serían las características de ambas para que ustedes puedan ubicarse. ¿Qué razones eran las más importantes en la suplementación? Poder corregir las deficiencias de lo que nuestros pastos le están proporcionando a nuestro ganado, aumentar la carga en esos potreros, que es lo que ayuda a maximizar la utilización de nuestro activo más importante y muchas veces olvidado, y claramente poder ayudar a que esos aditivos no nutritivos les proveamos el vehículo para que puedan ejercer a nivel de los antibióticos, antimicrobiales, desparasitantes, e incluso los promotores o las sincronizaciones de celo, para que puedan ayudar a este suplemento y facilitar así el manejo del ganado. Conclusión de esta conferencia, hablamos de la importancia de la proteína, vimos 4 escenarios de niveles de proteína indegradable de consumo diferentes y cómo las ganancias de peso se iban dando conforme los tiempos avanzaban. Vimos lo importante luego en la conferencia del doctor Carlos Andrés Ordóñez desde Colombia, cómo podíamos nosotros lograr ejemplificar el qué debíamos ejercer para poder mejorar los índices genéticos de salud, la parte de la nutrición y el financiamiento, entendiendo que al final nuestro sistema es un todo y como todo debemos nosotros de asegurarnos de poder facilitar que si afectamos una variable, como lo vamos a ver más adelante en el modelo ganadero, cómo podemos de alguna forma contrarrestarlo con un buen manejo y balancear la genética, la salud, la nutrición y, como lo vamos a ver en esta presentación, el apalancamiento o el financiamiento adecuado. ¿Qué nos decía también Carlos Andrés? Nos decía que las razones más importantes de conocer los 10 aspectos en los cuales debíamos hacer un buen manejo de nuestros hatos ganaderos se reflejaban claramente en cuáles eran las razones por las que teníamos a nivel reproductivo un bajo desempeño. Y las razones principales eran el mal manejo, la desnutrición, las enfermedades reproductivas y la deficiente selección de las novías, que claramente iba haciendo entonces una pérdida de tiempo generación a generación. ¿Cuáles eran estos 10 aspectos? Él fue nombrando en cada uno de ellos cuáles eran las mejores prácticas que incidían directamente en los índices reproductivos y que eran una espiral virtuosa, ¿verdad? No es un círculo vicioso, sino por el contrario, es una espiral virtuosa, porque si hacemos una buena selección con una buena suplementación, trabajando bien los potreros y su rotación, trabajando en que los toros mantengan siempre esa fertilidad y vacunando a nuestros hatos con buenos tratamientos, palpando desde nuestras novías y también antes en el momento del destete para medirnos cómo estamos en nuestros índices reproductivos y luego asistiendo en el parto para que la vaca tenga los menos problemas necesarios y como una norma generando un lavado uterino a todo nuestro hato, podemos lograrnos becerros que al nacer puedan venir con un sistema de crib feed a mejorar las generaciones siguientes y que podamos continuar con una selección de novías y el círculo virtuoso que hablábamos anteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar todo esto? Que es lo más importante y es el tema de hoy. Para eso les voy a pedir, yo sé que los aeropuertos están cerrados por esta pandemia, pero les voy a pedir que se acomoden, se pongan su cinturón porque vamos a empezar a volar. Vamos a volar a un mundo desconocido para muchos ganaderos y para otros que ya se han adentrado en esa aventura, en esa selva guamilosa, como decimos en mi tierra, del costeo y de la rentabilidad. Espero con mucho cariño y con mucha dedicación poderles sensibilizar de las variables más importantes y que de esta presentación, como dijo César, puedan ustedes entender cómo interactúan esas variables y cómo vamos a lograr que esa interacción pueda ser eficiente en este círculo virtuoso que nos decía el doctor Ordóñez en su última conferencia. Entonces, sin más, empecemos a entender el primer paso. ¿Cómo vamos a costear? Le hemos utilizado la metodología
del costeo basado en actividades o Activity Based Cost, por eso las siglas ABC. ¿Qué queremos en el costeo basado en actividades? Entender cómo vamos a atribuir a los diferentes centros de costo y centros de ingreso las variables que inciden y que debemos listar entre costos fijos y variables y costos directos e indirectos. Pero eso vamos a hablar más al detalle. Empecemos primero entendiendo cómo es el modelo de la ganadería y cómo podemos influir en él. Si ven, hay 4 aspectos que el Balance Scorecard nos habla que debemos entender dentro de las variables que como un plato de espagueti se interactúan e influyen unas de otras. Esos 4 aspectos son el capital humano. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque sabemos muchas veces que el cambio y el programa Monarca en su fase de implementación juega mucho siempre en la necesidad de entrar por medio de los vaqueros, por medio del personal que va a estar con nosotros trabajando de la mano, porque si ellos no están comprometidos y si no están capacitados, es por demás que nosotros querramos hacer que el modelo funcione como tal. Entonces, ¿qué es lo que queremos con ese capital humano? Poderle establecer los procesos internos adecuados que nos lleven a los clientes que finalmente logren mejorar nuestros índices financieros. Entonces, en esos niveles, por colores, podemos ver que vamos entonces a buscar el compromiso de nuestros colaboradores y la capacitación constante para que eso influya directamente en eficientizar variables de procesos internos como el área que están ocupando dentro de nuestro corral, si es una engorda o una explotación lechera, o en nuestras praderas o potreros, ¿verdad? Si es una crianza, cómo mejorar a que tengamos proveedores confiables, entendamos proveedores como aquellos criadores que le dan al levante o los levantes o desarrollo que le dan a la engorda y que al final pues somos una cadena ganadera como tal. Queremos entonces que ellos sean confiables y que estén bajo los parámetros que necesitamos para que se pueda lograr una proveeduría de la genética adecuada y que eso nos ayude en el círculo virtuoso que hablamos anteriormente. Esto incide directamente en lograr una alimentación y un manejo apropiado para alcanzar los indicadores productivos y reproductivos, ¿verdad? Que es tan importante y son las 2 variables más importantes de todo el modelo, la producción y la reproducción. Por eso fueron los temas en que andamos en las últimas 2 conferencias. ¿Qué queremos entonces con los clientes? Queremos clientes confiables. ¿Y qué es confiable? Pues alguien que entienda que es parte del proceso de la cadena productiva y que queremos que, de alguna forma, pues, cumpla con sus compromisos en el pago y en la recepción del producto y que sea crítico con la calidad, pero con una crítica constructiva y que realmente sea alguien que no solo vea por el beneficio propio, requiriendo inclusive en algunos casos estimulantes de crecimiento que puedan ser dañinos, pero beneficiosos para su negocio, sino que por el otro lado, logremos que esos clientes vengan a contribuir en toda la cadena de valor. ¿Y qué queremos con eso? Que se nos pague la calidad, que tengamos un sobreprecio, ¿verdad? Que eso al final es un proceso que en la maduración de los mercados, en la amplitud de los mercados, donde nuestros países logren abrir las fronteras, vamos a lograr generar mercados premium. Como le decía don Salvador Chacón en una nota que me compartió esta mañana, ahí claramente hablaban ya de la perspectiva post-pandemia y donde claramente hablaban que las estrategias país, que es una de las grandes misiones que habló Eddie Cano en el ejercicio institucional de la federación, de poder coordinarnos a todos para que tengamos un fin común y eso nos permita que esos ejercicios que ya se hacen en países como Argentina, Estados Unidos, Colombia, con una federación ganadera también muy activa, puedan perfectamente lograr mercados de especialidad o mercados premium y donde podamos tener un sobreprecio. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr incidir en la rentabilidad que tenemos sobre la inversión que hacemos, que lo que queremos es maximizarla, reduciendo los costos productivos y obviamente aumentando nuestros índices de producción de leche, carne, etc. Entonces, si entendemos la incidencia de las variables, vamos a empezar por el inicio. Vamos a ver a nuestro vientre como nuestra unidad reproductiva y como un centro de costos. ¿Qué quiere decir esto?
que al final es nuestro lugar donde cargarán muchos de los costos, ya nos vamos a ver de qué tipo, y luego vamos a ver a nuestro becerro o becerra, en el caso de la crianza, luego vamos a ver el modelo para engorda, para la unidad productiva, que es nuestra unidad de inventario. Lo que vendemos son libras de carne que están representadas en estos becerros, en estos novillos, ¿verdad?, que pasan, o estos novillos gordos en la finalización, y que al final nuestro negocio es la venta de libras o kilos de carne. Entonces, nuestro becerro va a ser nuestra unidad productiva y nuestro centro de ingresos. Y el vientre va a ser nuestro centro de costos. ¿Qué vamos a hacer con los costos directos a nuestra unidad reproductiva? Entendemos que ellos son alimentación, manejo y cuidado veterinario. Y en esto creo que no estoy inventando el agua azucarada. Estamos claros que todos estamos conscientes de que nuestros pastos y la suplementación mineral es parte de la alimentación de nuestro vientre. Las planillas que pagamos cada quincena, en algunos casos, los quienes practiquen tratamientos de celo, palpado y lavado uterino, que a veces no son prácticas comunes, pero es parte del programa Monarca, como un estándar, y obviamente en el cuidado veterinario, el vitaminado y el bañado. Ahora, ¿qué pasa a nivel de lo que no muchas veces visualizamos y que hoy espero yo poder darles a ustedes la guía para poder saber cuáles son nuestros costos indirectos? Estos costos indirectos tienen que ver con las otras variables que vimos en el esquema del Balance Scorecard. Tienen que ver con la genética. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si al final nuestro vientre pues ya va a generar la calidad y va a poder trasladar la capacidad genética que tiene el propio vientre en sí. Pero recuerden que eso, a nivel de las pruebas de fertilidad que le haremos a nuestros toros, si tenemos un sistema de monta natural o si tenemos inseminación, pues claramente vamos a tener pajillas. Entonces, esos costos debemos incluirlos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo le voy a cargar el costo de mi toro si es una monta natural? Pues ya vimos, vamos a tener que hacerle idealmente cada 6 meses, mínimo, cada año a nuestros toros pruebas de fertilidad. Tenemos que cargarlo a nuestra unidad reproductiva. Y ese servicio o ese salto que se le da es un costo de oportunidad de tener ese toro y no comprar una pajilla. Así que deberíamos costear esos servicios de nuestros toros como un costo indirecto hacia nuestro vientre por un valor equivalente a una pajilla. ¿Y eso qué nos va a servir? Ir haciendo un fondo para luego poder reponer esos toros con nuevos toros o ampliarlos si el hato está creciendo. ¿Qué pasa con los costos financieros? En los costos financieros, muchas veces dejamos por un lado los intereses y el capital. Y si ven, como comunidad reproductiva, nosotros podemos considerar, si tenemos financiamiento, el interés que nos genera el préstamo para poder establecer nuestra unidad reproductiva y el capital que haremos en un convenio con los años que hemos acordado. Ahora alguien me podrá decir, pero yo no tengo crédito, Juan Manuel. Yo lo he hecho con capital propio y lo he hecho de hecho con capital de otra empresa que es mi generador de efectivo y yo lo reinvierto en mi ganadería. Pues déjeme decirle que su capital también tiene un costo de oportunidad y usted tiene al lado de el negocio ganadero, un negocio inmobiliario, que lo vamos a ver más adelante con el costo del uso de la tierra, y un costo financiero porque usted está financiando y debería recibir un interés y un capital como costo de oportunidad de no invertir eso en el negocio que lo proveyó o en el banco depositándolo a un plazo fijo. Entonces vemos que existe un costo financiero que debemos incluir a nuestro vientre y es un costo indirecto. Y por último, lo que hablábamos, el costo del uso de la tierra. Porque yo podría decir, mi finca la voy a alquilar a mi vecino y que me pague pastura. Es un costo de oportunidad que yo tenga mi propio hato ganadero sobre él y no se lo dé al vecino. Por lo tanto, los costos indirectos deben incluir un costo de pastura y vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Ahora hablemos de nuestra unidad productiva. ¿Cuáles son los costos directos de nuestro becerro? ¿Cómo lo sabemos? Alimentación, manejo, cuidado veterinario. En alimentación sabemos que a nivel de pastos comen muy poco, principalmente es la leche. Pero en el programa Monarca introducimos, como lo vimos en la plática 2 con el doctor Raciel, la importancia del Creep Feed como programa de apoyo para darle mayor capacidad ruminal y por lo tanto crear desde el inicio un becerro con mayor capacidad de ganancia de peso diaria. Además,
Como manejo, sabemos que tenemos actividades como los nacimientos, ¿verdad? Donde los recibimos, los registramos, etcétera, el marcado y el destetado. Y por otro lado, tenemos todo lo que es el cuidado veterinario, desparasitado, vitaminado y bañado. Ahora, ¿qué pasa con los costos indirectos? Ahí es donde quiero profundizar. ¿Qué pasa si tenemos un nivel de preñez bajo? ¿Y qué pasa si tenemos un porcentaje de mortalidad alto? Estos costos debemos también considerarlos como costos indirectos y que van de la mano de lo que nuestro becerro recibe en su unidad y en su costeo. Esto nos da entonces un parámetro de lo que son la clasificación de costos directos e indirectos que debemos considerar tanto en nuestra unidad reproductiva, que son nuestros vientres, como en nuestra unidad productiva. Más adelante vamos a hablar de qué pasa con la varianza o la variación en los niveles de preñez y la influencia sobre la rentabilidad y la utilidad, y cómo también nuestra mejora en los pesos de los becerros al destete, cómo influyen directamente. Ahora, estamos dejando una perspectiva de nuestros costos que es muy importante, y es cómo vamos a clasificar estos costos directos e indirectos. Para esto he creado esta matriz que creo que les puede ayudar a una guía rápida, para saber que si bien tenemos costos directos e indirectos para nuestra unidad productiva y reproductiva, debemos clasificarlas en fijos y variables. Y para eso se crea entonces esta matriz de 2x2, donde podemos entender que los costos fijos principales son las planillas y la depreciación de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque al final, indistintamente, nosotros tengamos o no animales, en el caso de una finca, o más bien, por poner en perspectiva, si tenemos pocos o muchos, al final hay que pagar una planilla. Y pocas veces es directamente proporcional la cantidad de planilla contra el tamaño del hato. Entonces, por eso es que lo podemos clasificar como costos fijos y directos. Ahora, ¿qué pasa con los costos fijos que son variables? Para eso son alimentación, manejo y cuidado veterinario, que lo vimos en el gráfico anterior. ¿Qué pasa con los costos indirectos? Ahí es donde cargamos en los costos fijos indirectos los intereses y lo que es nuestro sistema de gestión ganadera o Taurus Web, que es nuestro software, donde integramos todo el modelo de costeo y toda esta información, los inventarios, y que fue el tema que se platicó en la tema del doctor Carlos Andrés. ¿Y qué pasa con los costos variables, que tienen que ver con el tamaño de nuestro hato y que son indirectos? En ellos podremos mencionar la genética, los costos financieros, el costo de la tierra, el nivel de preñez y el nivel de mortalidad. Ahora, ¿cómo reflejamos estos costos y estas diferentes actividades? En el programa Monarca desarrollamos esto, que son los calendarios mensuales ganaderos. En este se listan para cada finca, según las prácticas que tengan y las que les complementemos dentro del programa, cuáles son las actividades y cuándo durante el mes. Por ejemplo, es un calendario de este mes de una de nuestras fincas, y ahí claramente se listan todas las actividades que pueden ver en el caso de las hembras o nuestros vientres, que vienen en un cronograma o en un Gantt, donde se van viendo las diferentes fases: fase de crianza, fase de levante o novilla de primer servicio, y luego nuestro vientre recurrente. Entremos más a detalle en las actividades de nuestros vientres. Es típicamente la fase en la que creamos a nuestro vientre de primer servicio y luego lo metemos en un ciclo continuo anual de vientre, tanto en el primero como en el segundo parto. ¿Qué es lo que tiene estas actividades listadas? Los tratamientos de celo, ¿verdad? Que buscan de alguna forma reforzar la presentación de ese celo y que va en paralelo a que esos vientres están en los lotes de desarrollo de becerros hasta el momento del destete, para que podamos palpar y constatar que están ya listos, se hagan sus tratamientos preparto, se hagan los destetes y ya pasen ellos a una maternidad donde puedan parir, para luego de un lavado uterino volver otra vez al ciclo dentro de su lote productivo y podamos de alguna forma repetir el ciclo. ¿Qué pasa con esto? Si ven claramente, cada una de las actividades nosotros le ponemos un símbolo para aquellos vaqueros o muchachos en la finca que incluso no sepan leer, pero que van a poder distinguir el color y la forma, para que cada uno de los procesos que tenemos, donde describimos para qué tipo de animal es, qué tratamiento es o qué actividad es,
cuándo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, y cuáles son las actividades que están incluidas, los recursos que ocupamos, en este caso, por ejemplo, Taurus Web como sistema, básculas, los vitaminados, quiénes son los responsables y qué comentarios debemos dar en cada una de las actividades que vamos a hacer, como una nota recordatorio. Incluimos el costeo de esa actividad, para que saber que si estamos haciendo un tratamiento de celo, eso nos va a costar 300 quetzales aproximadamente, o lo que equivaldría a cerca de $28 por vaca en el proceso que. Y así vamos viendo palpado, los tratamientos preparida, la alimentación a lo largo del año y la suplementación mineral con Microfos 12, qué pasa en la parida, qué pasa con su lavado uterino, y luego entramos al detalle de los becerros. ¿Qué pasa con los becerros? Los becerros igual tienen un ciclo, los machos, que tienen que ver desde el destete, el levante, y en el caso de los machos, la engorda final. Veamos el detalle de los becerros o nuestra unidad productiva. Vemos desde el nacimiento, los recibimientos y vitaminados que se le dan, los bañados, el marcado y descornado, y por último el destetado a los 7 meses, que es nuestra meta de corto plazo en el programa Monarca. Cada una de estas actividades también listadas con una figura característica y las mismas descripciones de sus procesos estándares, tanto del marcado como de la alimentación, con el CRIPIC PCR20 que hablamos en la reunión del doctor Raciel, y las actividades del destete. Entonces, ¿qué logramos llevar hasta este punto? Entender que el costeo, ya sea costos fijos, variables, directos e indirectos, recaen en actividades y en un calendario mensual, donde podemos perfectamente recoger el presupuesto del año con el calendario anual y podemos tener qué es lo que pasa mes a mes con nuestras actividades, con una guía de apoyo para nuestros vaqueros. Ahora bien, si ya tenemos entonces costeado qué nos cuesta el becerro al destete, qué nos cuesta nuestro vientre anual, empecemos a entender cómo vamos a mejorar la rentabilidad de las fincas ganaderas de crianza. Estas actividades que vamos a listar a continuación recogen y comparan dos tipos de fincas. Para nosotros en Monarca, creemos que las fincas pueden clasificarse como las fincas tradicionales, que es las que vamos a hablar hoy, que es nuestro extremo menos sofisticado y donde característicamente tienden a no suplementar, utilizar muchas veces sal común como un vehículo para de alguna forma reforzar el tema de la alimentación a pasto de nuestros animales, y tienden a tener como política el no gasto porque esto no da. ¿Cuántas fincas no encontramos? O muchas veces nosotros hemos pasado por esa etapa donde nos da miedo invertir porque no sabemos si eso va a retornar. Luego vemos en el otro extremo a las fincas Monarca, que de alguna forma saben, que es lo que estamos haciendo en esta presentación, cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar con la rentabilidad que queremos, entendiendo qué es lo que vamos a invertir y qué es lo que vamos a sacar como una utilidad. Y en el medio, de lo cual no vamos a hablar hoy, están las fincas que están en medio. Son fincas que tienden a suplementar, pero tienden a ahorrar en algunos casos y no logran tener todos los índices que de alguna forma podemos. Vamos a ir hablando de las dos, finca tradicional y la finca Monarca, a lo largo de la presentación. Veamos qué pasa entonces con el costeo del becerro en la finca tradicional. Si ven, aquí listo, cuáles son las vacunas, desparasitantes, sales minerales, pasto, ¿verdad? Regularmente destetes a 9 meses, y estamos viendo fincas que están logrando como índices productivos pesos entre 400 y 450 libras con una media de 430 a 9 meses de destete. Tienen un costo total en el ciclo de los 9 meses de cerca de 400 quetzales o $60 aproximadamente. ¿Qué pasa con las fincas Monarca? Las fincas Monarca agregan más elementos, que lo vamos a ver más adelante, alcanzando un costo total de cerca de 831 quetzales o los $115 en 7 meses.
Si comparamos ambos sistemas, de la finca tradicional y la finca monarca, vamos a ver que la finca monarca representa un 52% más de costo. Y aquí marco cuáles son esos elementos entre vitaminas, elementos para evitar problemas respiratorios, el becerro 20, los implantes, ¿verdad? Que son parte del programa de desarrollo y que están permitidos en los estándares internacionales. Y quiera que no, pues ese becerro lengüetea algo del suplemento mineral de la madre y también lo incluimos dentro de los costos. Así que vemos que hay un 52% de incremento entre el costo directo del becerro en una finca tradicional y la finca monarca. ¿Qué pasa con los comparativos de producción? Aquí podemos ver un Gantt a 7 meses, donde claramente las fincas monarcas se comparan con las fincas tradicionales a 9 meses, sacando una media de entre 500 y 550 libras en machos. De hecho, pueden llegar hasta 600 libras a los 7 meses, con una media de 550, y he puesto el estándar de la finca tradicional en machos de 430 libras. Y lo comparamos con 7 quetzales de precio, claramente hoy estamos entre 6.50 y 7, y creemos que por la perspectiva que veíamos hacia los próximos 6 meses post pandemia, la demanda va a compensar algo de lo que se perdió en el primer semestre, y creeríamos que estamos ya en el límite del mínimo de precio que vamos a alcanzar en el año, y lo que queda de aquí al diciembre de este año es mejorar ese precio. Así que me siento cómodo con que lo comparemos ambos a 7 quetzales. ¿Qué pasa entonces? Vemos que comparado los 3.850 quetzales que generaría, que son arriba de $550 en el becerro a los 7 meses de la finca monarca, y los 3.010 o cerca de $400 de la finca tradicional, hay un incremento de 128% en el ingreso. Así que si bien teníamos un 52% de incremento en el gasto, vemos que hay un 128% de ingreso mayor. Ahí empezamos a ver que costo-beneficio se paga, ¿verdad? Y estamos hablando solo de los costos directos. Hablemos ahora de nuestro vientre. ¿Qué pasa en la finca tradicional? En la finca tradicional vemos que el costo total, incluyendo intereses o el costo de capital propio, ¿verdad? Pasto de 12 meses o el costo de la tierra, que es lo que hablamos anteriormente, que son los elementos a considerar, alcanzamos cerca de los $200 o 1.547 quetzales, comparado con los 2.213 quetzales del costo del vientre en las fincas monarca. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores entre los dos modelos? Un 31% de incremento, que tiene que ver con la prostaglandina, el lavado uterino, los tratamientos de celo y las vitaminas y desparasitantes adicionales que se le dan junto con el suplemento mineral Microfos 1210, ¿verdad? A lo largo de los 12 meses, los tratamientos que le damos de refuerzo de Celofos a un mes antes de que es el tratamiento preparida, para asegurarnos de que tenga una buena desplazamiento al momento de parir. Y obviamente estamos considerando el costo de la pajilla de semen, cerca de $30 o 250 quetzales, que es el costo razonable de un buen toro, aunque sabemos que el toro puede ser nuestro, pero lo ponemos como un fondo que va, como les dije, guardando para poder hacer una reposición posterior de toros. El análisis de fertilidad de los toros que sirven a ese hato de vientres. Y obviamente la palpación, que es otro elemento. Así que si ven, solo con incluir 31% en costos, cuando comparamos los procesos, podemos esperar en un comparativo de 8 años, que fue lo que hicimos, que la vaca de la finca monarca logre 7 partos en estos 8 años, mientras que la finca tradicional en 8 años solo logra 5 partos. Y ahí es donde empieza a darse que hay un incremento de unidades reproductivas de 140%. Así que con un 31% de incremento en costo, logramos un 140% en partos o en unidades productivas. Y cuando ya mezclamos las dos variables y entendemos que a lo largo de 8 años, ¿por qué lo hicimos en 8 años? ¿Por qué no lo hicimos a 12? Que es el tiempo de vida reproductiva de un
una vaca tradicionalmente, porque sabemos que a partir del 8º año empieza a decaer la curva reproductiva. Entonces, logramos, para comparar peras con peras, situarnos solo en 8 años, donde podemos ver los 7 partos del programa Monarca y los 5 de la finca tradicional con sus costos anuales de los 2 vientres. ¿Y qué resultado nos da? Nos da que cuando vemos los flujos a lo largo de estos 8 años, podemos ver el comparativo año con año de la finca Monarca con la finca tradicional, y donde en el momento en que no hubo una unidad de inventario en venta en ese año, la rentabilidad de la finca, tanto Monarca, por ejemplo, en el año 4, que no hubo producción de becerro en ninguna de las dos, en ambos es deficitario ese año. Pero vemos cómo en la finca tradicional tienden a haber más años deficitarios, por lo mismo que no hay realmente una producción de becerro todos los años. ¿A qué nos lleva esto? A un resumen anual o un acumulado anual, en donde logramos 3.850 libras de 7 animales de la finca Monarca y 2.150, estamos hablando menos del 60% de lo que produjo las fincas Monarca en 8 años, y que viene a dar claramente, si bien un mayor costo en las fincas Monarca, también una mucho mayor producción. ¿Qué pasa a nivel del resumen? Vemos que el acumulado en dólares y en quetzales de los ingresos por los becerros es un 37% más las fincas Monarca versus la finca tradicional. Claramente con un 66% más de costo y un 25% más de costo en el vientre, pero al final vemos que genera un 41% más de utilidad. Ahora bien, si lo vemos a nivel del retorno sobre la inversión, los índices de las dos vienen a ser casi iguales. Entonces ustedes me van a decir, Juan Manuel, ¿y entonces qué es todo lo que hemos estado hablando este mes? Si al final del día, a lo largo de 8 años, la finca Monarca y la finca tradicional están dando prácticamente el mismo retorno sobre mi inversión. Cuidado. Esa observación es válida, sí y solo sí. En una forma cortoplacista, estamos entendiendo que estamos solo revisando nuestros costos directos, tanto a nivel del becerro como de nuestro vientre. Pero ¿qué pasa si a este modelo nosotros lo ajustamos al nivel de preñez? Y entendamos que si yo tengo índices como la finca tradicional que andan entre 40 y hasta 60% de preñez en el hato, versus las fincas Monarca que podrían ir entre un 80 hasta un 90%, incluso hemos tenido de 100% en algunos destetes, pero con media de 90%, comparémosla con el 60% que alcanza al máximo la finca tradicional, ¿cómo se afecta? ¿Y por qué hago esta observación? Porque es interesantísimo cómo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para números prácticos, 50% de preñez, quiere decir que por cada 2 vientres yo solo tuve un becerro o una unidad productiva. Y como centro de ingresos yo debo cargarle todos los costos a este becerro, que incluye 2 vientres, que son nuestros centros de costo. Eso quiere decir que lo que haya producido este becerro debe aguantar a cubrir 2 vientres por cada animalito que estamos vendiendo. Entonces, ¿qué pasa si este costo directo lo ajustamos al nivel de preñez? Vean qué pasa. Cuando en nuestros flujos nosotros ajustamos el modelo de costo, donde el costo anterior, para hacer una observación, donde teníamos un costo de 2.213 quetzales, aumenta a 2.400 por un 10% más que hay que cargarle de vientres no productivos de la finca Monarca. Pero ¿qué pasa cuando a nuestro costo se le agrega el 60% o el 40%, perdón, de los vientres no reproductivos a nuestro costo? Ya ven que la variación solo es de un 4%. Y esto, cuando lo metemos en los flujos, nos da que la finca tradicional, con un 60%, no hablemos de las de 50 y las de 40, aunque más adelante vamos a ver esos escenarios, claramente pierde plata la finca tradicional en dólares y en quetzales. Y la rentabilidad, que anteriormente de Monarca era 27%, baja solo 5%, dado un 10% menos de
preñez del todo el hato. Entonces, aquí es donde yo quiero remarcar la importancia de poder visualizar que nuestros costos directos debemos ajustarlos al nivel de preñez. Y ahí nos empieza a esbozar algo que más adelante vamos a hablar, como cuál es el punto de equilibrio. Es decir, cuántas libras de carne debo lograr vender a un precio dado que me permitan cubrir mis costos fijos y además el costo variable de la libra de carne que estoy vendiendo. Pero eso vamos a hablar más adelante. Veamos entonces los escenarios de la rentabilidad en la crianza. Este gráfico lo que nos da es cuál es la utilidad acumulada a los 8 años según el nivel de preñez. Ven ustedes que estos números son el valor que empiezan desde 8.920 quetzales o 1.158 dólares y que conforme yo afecto 5% menos en cada uno de estos niveles que estoy marcándoles, el nivel de preñez, cómo empieza a caer mi utilidad acumulada. Y aquí estamos hablando de cuánto es lo que en total genera esa unidad de becerro y que claramente va disminuyendo conforme yo disminuyo el nivel de preñez. Veamos cómo se afecta la finca tradicional en celeste, ¿verdad? Donde claramente después del 60% con niveles de 55 y debajo de él, la finca tradicional pierde. Mientras que la finca monarca debajo del 45% empieza a perder plata. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos entonces con una finca, lo voy a poner ahora en dólares para que lo vean nuestros amigos de fuera de Guatemala. Y para cualquier cálculo rápido, la tasa que he utilizado es 7.60, que es la tasa de mercado del Banco de... ¿Qué pasa entonces? Vemos cómo la finca monarca, que anda entre el 80 y el 100% de preñez al momento del destete, con una media de 90%, claramente está en una zona de confort, mientras que la finca tradicional, que anda entre el 50 y el 60%, con mucha media de incluso de 45%, tiende a estar en una zona que la pone al límite del riesgo. Y aquí es donde podemos sacar una primera conclusión, mis amigos, que quisiera que puedan recordar. Y es que cada 1% que mejoremos la preñez, es decir, cada 1% que vayamos subiendo en esta escala horizontal, nosotros podemos afectar positivamente, mejorando nuestra utilidad, 0.55% en una finca monarca y 0.65% en una finca tradicional. Es decir, podemos lograr que nuestras fincas tradicionales tengan una mayor incidencia por cada 1% que ellas mejoren. Y esto es interesante. Quiere decir que las fincas monarcas son más inelásticas y las fincas tradicionales son más elásticas o tienden a hacer más variación por cada 1% que aumentemos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Si aumentamos de 60 a 65, 5% en el nivel de preñez, vamos a mejorar 2.5, 2.6% la rentabilidad o la utilidad en la finca monarca y cerca de 4% en la finca tradicional. ¿Qué pasa si variamos los pesos? Ya vimos cómo influye el nivel de preñez. Ahora veamos cómo afecta la variación en peso. Este gráfico en la parte superior punteada en café habla cómo si yo mejoro un 1% el peso al destete, yo puedo incidir en 62 puntos más en la utilidad que acumulo en las fincas monarca y 56% en las fincas tradicionales. Aquí vemos que para los modelos monarca es más, diríamos, insidioso o más importante mejorar el nivel de peso al destete que ajustar el nivel de preñez, ¿verdad? Porque lo vemos, en este caso es opuesto al anterior. Aquí somos más elásticos y aquí menos inelásticos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo ajustamos? Aquí está sin ajustar, pero ¿qué pasa si ajustamos el nivel de preñez? Ahí vemos cómo la finca tradicional empieza a perder cuando logra por debajo de una variación en el nivel de preñez del 60%, que es lo que mirábamos anteriormente, empieza una zona de pérdida. Mientras que las fincas monarca tienden a mantenerse todavía sobre la línea de rentabilidad, lo cual nos deja una zona un poquito más cómoda ante variaciones de precio. ¿Y qué ven al nivel de los índices?
veíamos que 62% incidíamos por cada 1% de mejora en el peso del destete y 56% en la finca tradicional, pero cuando lo ajustamos al nivel de preñez, ahí vuelve otra vez la finca tradicional a ser más elástica, teniendo mayor incidencia por cada 1% que mejoremos el nivel de peso al destete. Sé que esto es complicado, sé que esto no va a ser fácil de la noche a la mañana que podamos asimilarlo. Sin embargo, les quiero dejar sensibilizado la importancia de entender cómo, si nosotros podemos recopilar nuestros costos eficientemente, sabiendo que hay costos indirectos que debemos tomar en cuenta y que muchas veces los dejamos en el olvido, debemos considerar que el nivel de preñez va a afectar aún más cómo estamos teniendo nuestro costeo. Y que sí, vamos a buscar incidir en nuestros índices reproductivos, mejorando la preñez, o en nuestros índices productivos, mejorando nuestros pesos al destete, estos gráficos que voy a dejar en esta presentación les puede guiar en cómo van ustedes a mejorar la utilidad si mejoran el peso al destete o el nivel de preñez. Ahora, en palabras sencillas, ¿cómo puedo estimar mi punto de equilibrio? ¿Cómo puedo saber si estoy ganando plata o estoy perdiendo plata? Para eso generé estos gráficos que son el punto de equilibrio ganadero. Y vamos a empezar con el punto de equilibrio ganadero de la finca tradicional. Tanto en quetzales como en dólares he puesto los precios más comunes, ¿verdad? Hoy estamos entre un 6.50 y un 7.50, que es donde yo espero que se mueva el mercado tercer y cuarto trimestre del 2020 y el año 2021. Con media de 7 quetzales para fácil análisis. Y lo he puesto también en la parte superior en dólares. ¿Qué pasa? Si ven, cada una de las variaciones, desde 7 quetzales hacia 6.50, representa un cambio de un 7% a menos o un 7% a más en las escalas de precios. Es decir, que he hecho una escala horizontal con una variación de 7% en disminución o aumento de precios si va hacia la derecha. En nuestro eje vertical afectamos el nivel de preñez. Y para la finca tradicional sabemos que andan entre 45 y 55%, con media 50%, teniendo como límites máximos 65% y 30%. Alguien me podría decir, no, Juan Manuel, yo no tengo el modelo Monarca y estoy en 70, 75%. Usted se ubica en las fincas que hablamos que están en medio y de las cuales hoy no vamos a hablar. Vamos a hablar de los extremos para mejor dar una referencia de la importancia del impacto que estamos logrando. Miren que de alguna forma se puedan medir los extremos. Y tristemente, es la realidad de lo que bien presentaba Eddie Cano en la presentación inicial de Federación, en Guatemala, donde está la gran mayoría de las fincas que están en nuestros países, que son microganaderías, y que claramente, pues, este mensaje también les tiene que llegar, y no dudo que de la mano de Federación vamos a poder que este mensaje llegue. ¿Qué pasa entonces? Si alcanzo, para ir aterrizando a los números que están adentro, si tengo un nivel de 65% de preñez y estoy vendiendo a 6.50, yo necesito solo 425 libras de mis becerros al momento del destete, a 9 meses, para cubrir mis costos fijos y mis variables. Y si yo vendo animales arriba de 425 libras, quiere decir que empiezo a ganar plata, porque el mínimo necesito 425 para cubrir mis costos directos e indirectos. ¿Qué pasa si vendo a 7 quetzales? Necesito 25 libras menos, solo 400 libras en mi becerro. Si otra vez vendo 450 libras en promedio, hay 50 libras que me empiezan a rentar o a generar utilidad. ¿Y qué pasa si tenemos precios de 7.50? Solo necesitaríamos 375 libras de peso al destete para cubrir los costos directos e indirectos, incluyendo los vientres, el costo del nivel ajustado a nivel de preñez y mis costos directos del becerro. Ahora, sabemos que los niveles de la finca tradicional andan en este rango, ¿verdad? Que lo hemos puesto como la zona adyacente entre los precios más comunes y los niveles de preñez más comunes. ¿Qué pasa? Sabemos que el límite máximo que alcanzan a los 9 meses estas fincas tradicionales anda alrededor de las 475 libras, que es nuestro punto de equilibrio en esta zona. Quiere decir que a precios de 7 y 7.50 empezamos a generar superávit. Pero ¿qué pasa con precios por debajo o niveles
de preñez por debajo del 50%. En esta misma zona creamos puntos donde ya no alcanzamos las 500 o 525 libras para poder rentabilizar nuestra ganadería. Y ahí es donde empezamos a tener una zona no cómoda de gestión, porque en ratos podemos ganar, en ratos podemos perder. ¿Y qué es lo que pasa? Que por cada 7% en variación de precio hacia más o hacia menos, por libra que requiere compensar, el precio debe incrementarse un 5% en el peso. Es decir, que por cada 7% de disminución o 25 centavos por libra o 7 centavos de dólar más o menos por libra, yo necesito compensar un 5% de incremento de peso por cada 7% de variación en el precio. Y o compensar también un 5% en la mejora del nivel de preñez. Es decir, si yo estoy a 7 quetzales vendiendo con un nivel de preñez del 50%, para lograr rentabilidad o aumento preñez al 55% con un precio menor, o si sube el precio, yo puedo bajar un 5% en el nivel de preñez. Entonces, claramente vemos que la finca tradicional tiene una zona poco cómoda de gestión. ¿Qué pasa con la finca monarca? La finca monarca que alcanza niveles de preñez arriba del 65%, con un rango más común de entre 80 y 90%, medio 85%, con los mismos precios, claramente tiene en niveles en becerros de 550 libras, cubre perfectamente esta zona, y en el tema de las becerras, alcanzando las 500 libras. Tiene la misma elasticidad, cada 7% de incremento o disminución en el precio necesita que por libra haya un incremento en el peso de 5% más de peso para compensar la variación o disminución de precio, o también mejoremos un 5% en el nivel de preñez. Ahora, hablemos un poquito de feedlot, porque sé que algunos de nuestros participantes están en engordas en corrales de engorda, ¿verdad? O feedlots. Como vimos en el modelo anterior, esto se aterriza a un balance scorecard, donde detallamos cuáles son las variables que queremos lograr. ¿Qué buscamos con estas variables? Listar cuáles son todos los activos que requerimos. Aquí vemos toda la descripción de equipos, instalaciones que requieren para la inversión. Estamos hablando de un costo total de cerca de $256,000 o 2 millones de quetzales en la inversión de activos fijos para una engorda, incluyendo temas de la tierra como tal, la compra como tal de la tierra, y un costo para compra de inventario de novillos entre 750 y 800 libras, que son 360 unidades, entre 1.728.000 quetzales o 224,000. Estos activos se deprecian a una tasa que va entre 10 y 20 años y nos da un costo indirecto. Tenemos los supuestos de producción que listamos en cuanto a los combustibles y el manejo que vamos a dar, y empezamos a definir de la mano de los productos de M&A cuál es la dieta que vamos a generar tanto de iniciación como de finalización y de máximo rendimiento, alcanzando una dieta de 90 días para subir de 550 a 850 libras. Tenemos nuestros programas de compra de insumos y tenemos en nuestro modelo cómo, si podemos variar precios, pesos o costo de los insumos, va a afectar la rentabilidad y los índices productivos, las curvas de aumento, etc. ¿Qué vemos aquí? Una rentabilidad sobre inversión de un 19%, que es lo que anual, es una tasa anual, que estaríamos logrando detrás de los flujos que estamos proyectando y de los estados resultados proyectados. ¿Cómo se conforma esta rentabilidad sobre inversión? Si tenemos el costo total del inventario que vamos a ocupar en ganado, más el capital de trabajo que necesitamos para la alimentación y el manejo, los activos fijos que involucran y el costo de la tierra, podemos saber el total de los activos que estamos involucrando en nuestra operación. Si por el otro lado sabemos cuánto nos cuesta lo vendido, es decir, el costo de la libra producida, más los gastos de operación y los impuestos, podemos saber total de costos y gastos que involucraron. ¿Sí ven? Por cada 1.5 millones de venta,
estamos teniendo cerca de 1.4 millones de costo. Es decir, una utilidad en operación de $159,000 o 1.2 millones. Si lo relacionamos con las ventas que tuvimos, podemos ver que claramente el margen que estamos teniendo sobre las ventas es de un 7.3%. Y si consideramos las ventas logradas y dado los activos, vemos que la rotación es de 2.62. ¿Qué quiero denotar hasta este punto? Cuando nosotros queremos medir cuál es la rentabilidad, y aquí empezamos a ver el tema de rentabilidad. Cuando queremos nosotros medir cuál es la rentabilidad que estamos teniendo en nuestra explotación, y lo estoy acotando aquí en la engorda porque es más fácil visualizar, tengo que entender que lo que yo debo maximizar es por cada quetzal o cada dólar que yo tengo invertido en mis activos, incluyendo lo que me sirve para producir sobre lo que produzco, que es la tierra, e incluyendo el inventario de ganado que estoy teniendo, puedo perfectamente saber cuánto estoy generando de utilidad. Y de esa cuenta, un primer índice importantísimo que ustedes consideren, y es parte de lo que como programa Monarca retroalimentamos a nuestros clientes semestralmente, cuál es la rentabilidad de la inversión que estoy teniendo. ¿Y cómo se calcula esta rentabilidad de inversión? Primero saber cuál es la rotación de los activos que estoy usando, es decir, cuánto estoy ocupando mis activos para producir ventas y cómo eso se multiplica por el margen que logro. Como bien lo decía don Salvador al inicio, en estos tiempos dorados de precio tan bajo, claramente tenemos una presión muy fuerte en el margen. Y si no logramos que ese margen, claramente, que si vemos en el caso de la engorda, anda alrededor de ese 7.26%, pueda multiplicarse por una producción eficiente de la utilización de mis activos, yo pueda entonces maximizar el rendimiento sobre cada dólar que estoy invirtiendo. Y eso es lo bonito de hacer ese análisis de rentabilidad sobre la inversión, considerando estos dos aspectos, la rotación o utilización de mis activos productivos y el margen que me producen las ventas que estoy logrando de esos activos que estoy produciendo. Entonces recuerden, por favor, este número. Para la engorda es 19% y para la crianza, lo vimos al final de ajustarlo al nivel de premies, que bajaba de 27 a 22%. Entonces tenemos rentabilidad sobre inversión en crianza de 22% y rentabilidad de la engorda de 19%. Ahora bien, y para ir terminando con lo que quiero exponerles hoy, hemos dejado por fuera un elemento muy importante y es parte de lo que nosotros estamos profesando en este ejercicio de ilustrar a los ganaderos la importancia de la rentabilidad y la importancia de cómo maximizar el uso de los activos productivos y reproductivos que se tienen. Y es el poder del financiamiento como apalancamiento de la rentabilidad. Si se recuerdan ustedes, hablamos que cuando yo considero como razones financieras cuál debería ser mi rentabilidad, hablamos de la rentabilidad sobre inversión. Pero algo más profundo y más completo para medir la rentabilidad de mi explotación o mi desarrollo ganadero es hacer la rentabilidad de capital. No solo sobre lo invertido, sino de mi capital. Es decir, ya no solo cada dólar o cada quetzal invertido, no, cada quetzal o dólar de mi plata que yo he puesto. ¿Y por qué hago la diferencia entre lo invertido y lo de mi plata? Porque estoy haciendo la diferencia de que si tengo un financiamiento, hay plata del banco. Entonces, claramente, ya no solo tengo plata mía, tengo también de alguna fuente de financiamiento. Entonces ya se hace una mezcla de dónde obtuve los fondos para crear mi explotación. Y ahí es donde empezamos a entender que nuestro índice principal debe ser y como debemos medir nuestra explotación y la rentabilidad de nuestra explotación, debe ser la rentabilidad del capital que yo he invertido, de mi capital propio. Y eso lo debemos entender como cuánto me está lucrando anualmente, cuánto es el total de lo que mis ventas contra los gastos me están generando, entre lo que yo estoy invirtiendo. Y para esto podemos desglosarlo. Si se recuerdan de sus clases de fracciones de primaria,
Podríamos perfectamente las ventas, matarlo con las ventas, los activos con los activos, y me quedaría de nuevo la utilidad entre el capital. Pero para hacerlo más amplio, vemos que podemos relacionar tres factores, que son el margen, que multiplicado por la rotación, eso lo mirábamos en el retorno sobre la inversión, pero que ahora se multiplica por el apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Es la capacidad que yo tengo de cada dólar que tengo en activos productivos, financiarlo una parte con capital propia y otra con financiamiento bancario o financiamiento de otro tipo. Y ahí es donde empezamos a ver, si ya nos había gustado la rentabilidad sobre la inversión, ahora vamos a ver cómo es la rentabilidad sobre el capital o sobre lo que nosotros hemos invertido. Recordemos entonces que estos primeros dos factores son el retorno sobre la inversión. Ahora bien, calculémoslo y ajustémoslo a las rentabilidades que nuestras crianzas habían generado. Y para eso empecemos con un primer caso, donde veamos un apalancamiento. Y para eso definamos que vamos a obtener un apalancamiento, donde obtenemos un financiamiento que nos da a un banco el 70% del capital del proyecto, a un costo de un 9% de interés. Cabe mencionar que la incidencia de la tasa de interés va directamente relacionada a los costos de la producción, va a los gastos. Es decir, me afecta el primer índice, que es mi margen. Pero la proporción de deuda con la proporción de mi capital, es decir, que de cada dólar en activos, 70 centavos vienen de un banco y solo 30 vienen de mi capital, eso sí me va a incidir en mi apalancamiento. ¿Y cómo es esto? Vamos a calcular un factor. Si por cada dólar en los activos solo yo he invertido 30 centavos, quiere decir que voy a generar un factor de 3.33. Y eso es lo lindo del apalancamiento. Que cuando yo lo pongo sobre mis ratios de rentabilidad sobre inversión del 22 y el 19 que vimos anteriormente y lo multiplico por el factor, señores, aparece la magia de tener los 4 elementos que hemos hablado a lo largo de este mes, la adecuada genética con un buen manejo sanitario, alimentario y con un buen proporción de financiamiento. Y ahí es donde podemos maximizar la rentabilidad de cada dólar que de nuestro capital entre a nuestras ganaderías. Así que con esto quiero terminar. Quiero agradecerles pues el tiempo. Te agradecemos esta excelente charla. Yo los invito, amigos, a que hagamos unos números sencillos. Evaluemos cuántas cabezas de ganado usted vende y cuántas compra. Y como punto número 2, tome usted un tiempo, una vez al año, en evaluar hace un año cuántas cabezas tenía y cuántas tengo ahora. Y saque esa diferencia de inventario. Sume los dos y eso es lo que le va a dar la productividad de rebaño. La tasa de disfrute, como dicen los amigos brasileños, cuando lo dividen sobre el inventario inicial, le da un número de 1 a 100. Y es algo, es un indicador, a grosso modo, también lo puede hacer con kilos o con libras, ¿verdad? Presentar a nuestro primer vicepresidente que nos honra aquí con su presencia, el señor Hernández. Adelante, Alfredo, qué gusto escucharte, nos honras con tu presencia, Alfredo. Giovanni, un verdadero gusto, altamente agradecido por compartirnos y permitirnos esta participación. De veras, muchísimas gracias en nombre de Junta Directiva de Federación de Ganaderos. Quiero decirles que explicarles qué es federación ya está de más, ya nuestro gerente tuvo la fineza de hacerlo y lo hizo en muy buena forma. Lo que sí les puedo comunicar es la disponibilidad que como junta directiva tenemos y como federación completa, brazos abiertos, disposición entera a todo el sector ganadero del país. Una invitación amplia y un agradecimiento muy fuerte al Grupo Monarca, en especial a Juan Manuel Recinos, por esta maravillosa presentación que nos evidencia
algunos rubros que muchas veces no se toman en cuenta. Así es que muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Giovanni. Un saludo a todos y cada uno de ustedes, en nombre de Federación de Ganaderos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo Hernández, primer vicepresidente de la Federación de Ganaderos, quien nos honró aquí con su presencia. Unidos somos más fuertes. Y preguntan, ¿cuál es la propuesta de valor del programa Monarca? ¿Cuál es la visión, la misión? Monarca es un programa de desarrollo ganadero que engloba como propuesta de valor el acompañar a todas los ganaderos a convertir sus fincas en empresas ganaderas. Y cuando nos referimos a convertirlas en empresas es entender el cómo mejorar sus índices productivos, reproductivos y de rentabilidad, que fue lo que hablé hoy. Lo que buscamos es dar una solución con una guía y procesos, como los vimos anteriormente, donde ayudamos a los vaqueros, a los ganaderos, a que entiendan cuáles son las actividades que deben involucrarse, procedimientos que para muchos puede ser difícil el ver para qué voy a hacer un lavado uterino a todas mis vacas, si estamos hablando de todas las vacas que parieron, ¿verdad? No estamos hablando de todas las vacas que incluso no parieron, esas no. Pero si entendemos, podrían decir a alguien, pero si no tuvieron problemas en la gestación, ¿por qué tengo que hacer el lavado? Porque es un tratamiento preventivo y permite que todo el útero se prepare mejor para el siguiente parto y que de alguna forma ayude en la desinflamación. Entonces, este tipo de conocimientos, de productos, de servicios, son los que agrupamos y entregamos en un paquete tecnológico financiero, porque de ahí viene la contribución de Banrural y otros organismos que están ayudando a crear nuevos paquetes financieros para ayudar el apalancamiento como un elemento. Eso es lo que es Monarca. Recordemos que nosotros estamos ubicados en el trópico, donde tenemos 6 meses de abundancia de comida y 6 meses donde tenemos una seca, tenemos un verano y a veces nuestras vacas no tienen que comer. Ahí es donde es importante que nosotros podamos hacer una planificación adecuada y dar una adecuada sal mineral. Eso es una suplementación. Cuando a esa sal mineral le ponemos un poquito de concentrado con elementos claves, como nos indicaron en las conferencias anteriores, creamos un impacto increíble sin incrementar mucho el valor de la sal mineral. Eso se llama sal mineral proteica o sal mineral energética, y eso es lo que el Grupo Monarca ha hecho con su... entre todas las cosas pues, que tiene, que ha hecho muy eficientemente, además de un programa de acompañamiento. Se los hablo así porque yo siento que eso es algo que nosotros los ganaderos entendemos un poco más, ¿verdad? En tu exposición, Manuel, muy clara de todos, el ciclo de crecimiento, la edad al primer parto y el peso de entore es la segunda pregunta que yo tengo aquí anotada. Si nos pudieras decir en las fincas Monarca, más o menos cómo lo maneja. Mucho gusto. A nivel de la novilla, lo que hemos visto, como vimos, ¿verdad? La importancia de entender que este es un proceso progresivo que año con año va mejorando, digamos, la prestancia, las calidades, las características fenotípicas de nuestro hato reproductivo. Hemos visto que de novillas que para el primer servicio empezaban desde los 24 meses, ya hemos logrado bajar eso a cerca de 20 meses. Entonces, claramente hemos ido teniendo una mejora en el momento idóneo para que esos 20 o 24 meses ya estén pariendo nuestros dientes de servicio. En cuanto al entore, va de la mano de la raza que tengamos, ¿verdad? Si son más taurinas o cebuinas, pues va a ver su vigor. Pero hemos visto que tenemos, como en razas Cenepol, que son muy despiertas a líbido, que pueden empezar desde los 24 meses, y en el caso de razas un poquito más cebuinas, podrían alrededor de los 28 hasta 30 meses, ¿verdad? Esa es la edad de entore y la edad de novilla. Dice Eddie Gaitán, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto y con cuántas cabezas de ganado podemos iniciar? ¿Cuál es la inversión del programa? La inversión del programa es
parte de un análisis inicial, y tal vez creo que es importante acotar. Como Monarca llegamos a la finca, establecemos un análisis inicial donde vemos cuál es la situación actual de sus índices productivos, reproductivos, costos y rentabilidad, y de ahí partimos a establecer cuáles van a ser esas actividades adicionales y procesos adicionales que van a implementar y un calendario de trabajo con capacitación al personal, y nosotros ya les proveemos de los productos que les haga falta para que puedan desarrollar esos cronogramas de trabajo. Y estamos monitoreando constantemente, y para eso nos apoyamos de software como Taurus Web, en la recopilación del histórico de actividades para el animal, para cada uno de nuestros diríamos, vacas, novillos, toros, etcétera, ¿verdad? Cada una de nuestras unidades de inventario, y así como de los costos que se están incurriendo en cada uno de ellos. Entonces, el proyecto al final va a ir en relación directa del tamaño de la finca. ¿Con cuánto empezar? Que era la otra pregunta que se hablaba ahí. Ganadero es el que tiene desde una vaca hasta que tiene miles de ellas. Para nosotros es tan importante el micro como el gran ganadero. No hacemos distinción. La diferencia va a ser tal vez que el micro nos apoyamos de las asociaciones o federación para llegar a él y tenemos una prestancia, diríamos, más en masa, donde hacemos presentaciones a grupos. La pandemia pues nos corta un poquito eso, pero para eso organizamos, y lo hicimos el año pasado, los días de campo. Y en el caso de las grandes ganaderías, pues ahí sí vamos cada 2 meses para estar monitoreando el desenvolvimiento. ¿Qué es lo interesante? Que para el micro y para el grande estamos detrás de asegurarnos de que él se entere de la evolución que está teniendo y que entienda que no tenemos una varita mágica, que no hacemos cambios mágicos, que esto es un proceso que puede tomar 12, 24, 36 meses para que logre la meta que se quiere alcanzar. Pero claramente le demostramos desde el primer mes que ya empiezan a mejorar desde la presentación de sus vacas después de parir, empiezan a no decaerse, empezamos a reducir el tiempo de destete, en fin, hay indicadores que empiezan a mostrarse ya desde los primeros meses. Luego tenemos otra pregunta, dice Sado, buenas noches, ¿el costo de 7 por libra es para destetes? Si es así, con un peso de 550 libras, no hay riesgo de que el comprador quiera pagar como media de vaca, que actualmente es de 580. Lo que hemos visto en la mejora progresiva genética es que, producto del programa Monarca, los destetes que estamos teniendo, que es donde estamos evaluando el precio de 6.50 o 7.50, efectivamente es al destete. ¿Y qué pasa? Que nuestros animales con un CRIFID vienen con una capacidad, ya con un rumen mucho más desarrollado y madurado previamente, para que pueda tener en el levante y en la engorda mayor capacidad de asimilación de nuestros pastos o concentrados y que puedan tener mejores ganancias de peso. Entonces, regularmente nosotros logramos una prima precio que va entre 25 y hasta 50 centavos por libra. Lo podemos demostrar dentro de las fincas Monarca, porque quien compre destetes para toros o para luego levantarlos y engordarlos, claramente va a tener, o si son nuestras novillas, claramente son novillas que van a tener capacidad reproductiva superior. Así que créanme que no nos preocupa, digamos, en esta propuesta de valor, acompañar a las fincas Monarcas a transformarlas para que estén en un océano azul, usando los términos de Blue Ocean Strategy, donde no el precio esté distinguiéndose, sino que podamos tenerlo con una tranquilidad, donde claramente podemos demostrar mejores precios por tener mejor calidad para la engorda o para el levante o para índices reproductivos, ¿verdad? Así que no hay ese riesgo de que nos castiguen a 550 libras para a 580. A nivel de crianza, de genética, dice, ¿qué beneficios tiene el programa Monarca? Bueno, en este caso, claramente la genética es algo que ya estaría en esa finca sembrado y en desarrollo. Lo que nosotros vamos a poder es maximizar las calidades y cualidades que esa genética va a poder expresar. Ahí es donde nosotros estamos seguros
que podemos ayudar a este tipo de fincas a mejorar sus índices productivos y reproductivos. Luego, ahí hay una pregunta de Hans. Hans, muy buenas noches, bienvenido. Nos pregunta, según el flujo efectivo, y tomando como ejemplo el 9% de intereses bancarios, ¿podría ser el periodo de gracia para inicio de pagos de capital un aproximado? ¿Cuál cree? Es la pregunta. ¿Cuál cree podría ser el periodo de gracia? Excelente pregunta, Hans. Y es parte de lo que de la mano de ustedes, de Banrural, vamos a trabajar para Guatemala. Y es entender que si vamos a rediseñar los paquetes financieros, debemos entender el ciclo de generación de efectivo que cada explotación quiere. Como lo vimos al inicio, en una crianza vamos a tener incluso dos variantes. Vamos a tener fincas de crianza que no han llegado a su máximo de cabezas por manzana, que era lo que hablaba Gio, como un indicador fácil, ¿verdad? De saber cuál ha sido la evolución de mi inventario ganadero año con año, y que claramente estoy creciendo en mi hato ganadero. Esa finca regularmente no va a vender hembras. Y cuidado, como lo decía Gio, va a comprar hembras para tener más vientres y va a buscar entonces aumentar así las cabezas por unidad de tierra. Versus la misma finca de crianza que puede estar ya al tope de lo que está teniendo a nivel de hembras y machos, y lo que le queda es un descreme, es decir, vender toda hembra y todo macho. Ambas, si bien están en crianza, tienen ciclos diferentes de ganancia efectivo. Entonces, en el caso de crianza, deberíamos estar hablando mínimo de 36 meses para repago de la deuda, y eso es algo importante hacer ver. Más plazo. Aquellos ganaderos que dicen, no, hombre, a mí que me den, como es hipotecario, que me lo den a 5 o a 10 años. Es un error, porque están pagando intereses de un capital que podrían haber salido antes, porque su ciclo lo permite. Versus tenerlo con tiempos de gracia, que era la pregunta específica de Hans, donde claramente vamos a necesitar, si estamos comprando novillas para primer servicio, 6 meses para asegurar la preñez, más 9 de la gestación y otros 7 para el destete. Estamos hablando que con 22 meses, es decir, 24, para incluso darle plazo al que nos compre el destete que nos lo pague, con 24 meses nosotros podríamos repagar perfectamente. Y claramente, con 12 o 24 meses más, podríamos salir del capital, ¿verdad? Dado la rotación que estamos teniendo. Entonces, creo que ese tiempo de gracia va acompañado del ciclo de generación de efectivo. Nos están haciendo una pregunta, Juan Manuel, sobre la monta estacional. La monta estacional es algo que se hace conforme la estación del año, a manera que nuestras vacas vayan a parir en la estación donde tenemos más comida, y eso se llama monta estacional. Es algo que todo ganadero grande, respetable en el mundo lo hace, porque no podemos trabajar en contra de la naturaleza. Si adaptamos el ciclo de la naturaleza al ciclo de crecimiento de nuestro rebaño, va a ser más armonioso. Ahora, la monta controlada es una monta muy diferente a la monta estacional, en donde ya influye el conocimiento del hombre, el análisis de la eficacia reproductiva de los toros, cuántas vacas puede montar un toro, y esa le asigno. Y le puedo poner ayudas de mangas, de cepos, a manera de decir, bueno, el toro se enamora, siempre está con la misma vaca, y entonces ya no me monta las otras vacas. Separo las vacas que el toro ya montó y le dejo solo vacas vacías. Eso es monta controlada. La pregunta entonces, Juan Manuel, hago ese comentario porque es muy común que todos, incluso a mí me pasó hace como 5 o 6 años en que yo confundía la monta controlada con la monta estacional. Vea, ¿qué recomienda el programa Monarca referente a la monta estacional? Gracias, Gio. Voy a hacer un comentario a esa pregunta, voy a responder 2 preguntas más y voy a terminar con un video que quiero que vean, por favor, donde creo que ilustramos mucho lo que estamos haciendo como ganaderos en el día a día. Respondiendo a la pregunta puntual de Gio, claramente sobre monta estacional, creemos como Monarca
que nosotros debemos entender la dinámica del mercado al cual vamos a estar atendiendo. En los diferentes países o en las diferentes regiones ganaderas, claramente estamos siempre inmersos en leer cuál es la dinámica del mercado en cuanto a la demanda que va a tener sobre nuestros productos. Claramente, nuestro principio de maximización y de eficientización de la producción y de la rentabilidad nos lleva a buscar reproducir nuestros animales cuando más recurso haya y que de alguna forma pues garantice la máxima utilización de esos recursos y el mejor resultado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si todos los vecinos del sector hacen lo mismo, ese mercado va a tener en un momento dado una sobreoferta. Y eso, como curva de oferta y demanda, pues claramente va a generar una elasticidad más alta al momento del precio. ¿Qué es lo más importante? Y qué bueno que Federación con Eddie y el licenciado Hernández y algunos otros que están presentes, es el papel que debe tener Federación en Guatemala y que lo están teniendo en Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil. Es precisamente la coordinación regional para que esas montas estacionales o esas montas controladas o esas montas naturales o programas de inseminación, sincronización, es decir, cualquier método de reproducción esté debidamente coordinado para que los mercados no tengan sobreoferta y eso castigue el precio. Porque como lo vimos en la presentación, cada 7% de variación en precio me demanda un 5% de incremento en peso o premies. ¿Cuál es el problema de esto? Que el precio varía día con día, más mi premies y mi variación en precio, en peso, pueden variar cada 12 o 18 meses. Es decir, yo respondo más lento a lo que el precio varía en mi mercado. Entonces, ¿qué es lo importante, señores? Yo creo que eso se abre para un trabajo que debemos hacer de la mano de Federación. ¿Cómo vamos a coordinar los mercados para que esas montas estacionales o coordinadas puedan garantizar la oferta correcta para garantizar que la variación en precio sea el mínimo y yo pueda responder a que mi mejora en premies y en pesos al destete garanticen la máxima rentabilidad? Así que, sin más que agregar, les agradezco a todos por la presencia y quiero terminar con un video que preparamos desde Monarca y desde ahí, pues, posteriormente haré el despido final. El primer canto del gallo y el mugir de las vacas anuncian el inicio de un nuevo día. El ordeño de la mañana, la tacita de café y el aroma a hierba mojada nos recuerda que somos gente de campo. No hay tormenta ni sequía, ni siquiera pandemia que nos detenga, porque nuestra pasión es mayor que cualquier obstáculo en el día a día. Somos un gremio con grandes retos y algo siempre en la mira: alimentar a miles de guatemaltecos y llevarles alegría. Muchas semanas, meses y años de esfuerzo valen la pena para ofrecer un producto de exquisito sabor y excelente calidad. Trabajamos de sol a sol para llevar el fruto de nuestro esfuerzo hasta la mesa de tu hogar. Somos carne y queso, leche, yogurt y requesón. Te acompañamos en tus desayunos por las mañanas, hasta tus reuniones familiares alrededor de un buen asado en el fin de semana. Somos generadores de empleo, impulsamos el desarrollo de nuestras comunidades y queremos muy pronto llevar nuestro producto a otros países y demostrar que en Guatemala sabemos producir con clase mundial porque lo hacemos con pasión. Somos desarrollo, somos campo, somos alimento, somos orgullosamente ganaderos guatemaltecos. Así que muchas gracias a todos y pues espero que este ciclo de conferencias haya servido para ampliar la visión de lo que la ganadería representa.
Sé que es mucha información en estas 4 webinars, sí, pero la idea de dejarlos en nuestro canal de YouTube de Monarca Ganadero es para que ustedes lo puedan repasar. Y por favor, ya puse mi contacto para que puedan llamarnos localmente en Guatemala o internacionalmente y podamos hacer, que de hecho la próxima semana vamos a estar creando el chat de Monarca Ganadero para que todos aquellos que quieran hacer sus consultas o quieran compartir, por favor lo hagamos, ¿verdad? Que eso nos une como ganaderos. No me queda más que agradecerles y dejo pues a Eddie Cano y que pueda dar sus palabras finales de parte de Federación. Y Gio, pues gracias por todo. César también, a todo al equipo que estuvo apoyando la participación, a quienes estuvieron como expositores. Y creo que esto pues nos dejó, como lo he visto en los comentarios, la oportunidad de continuar. Así que pronto estaremos continuando, pero con una dinámica diferente. Vamos a hacer, se los anuncio de una vez, unos conversatorios, donde vamos a unir a diferentes disertantes para hablar cada uno de los temas, porque lo que queremos es contribuir a la ganadería y enriquecerlo con la discusión. Por mi parte, buenas noches y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te queremos agradecer en nombre de la Federación de Ganaderos de Guatemala el esfuerzo que haces de ayudar a promover y a desarrollar la actividad ganadera para que se profesionalice y alcancemos todos ese estándar de calidad que necesitamos. Como tú bien lo decías, queremos exportar, queremos darnos a conocer al mundo como grandes productores, pero no solo producir cantidad, sino producir calidad. Y obviamente hacer que esta actividad económica sea rentable para todos, para que todos, pues especialmente en estos tiempos post pandemia, de los cuales hablábamos al inicio de la charla, en donde la actividad económica alimentaria es básica para el desarrollo de nuestros países alrededor del mundo. El mundo tiene que comer y nosotros pues trabajamos en alimentar a nuestras familias y alimentar a todos los guatemaltecos. Queremos agradecerte muy especial por este esfuerzo que tú haces para poder compartir tu amplio conocimiento en estos temas. Es muy valiosísimo tu aporte y el tiempo que tú pasas haciendo este tipo de actividades. Yo creo que no hay duda de que todos los que pudimos observarlo, vemos el profesionalismo que tú le imprimes a todas estas reuniones y pues nos quedamos con querer más, queremos queremos aprender más y yo creo que vamos a estar trabajando muy de la mano con Federación. Tenemos esa misma visión del desarrollo de la ganadería. Queremos agradecer también a César por estar aquí con nosotros, por darnos espacio en su plataforma. El Club Internacional de Ganaderos ha hecho un aporte importante para la ganadería nacional e internacional. Queremos saludar a todas aquellas personas que tuvieron a bien acompañarnos, son de otras latitudes. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Guatemala tienen a una institución amiga en la que pueden apoyarse y coordinar esfuerzos. Creemos que el mundo nos ve como una región, la región centroamericana, no únicamente como países individuales, y debemos hacer un esfuerzo por unirnos y por trabajar juntos para el bien y desarrollo de esta noble tarea que tenemos en nuestra actividad ganadera. Entonces, pues no me queda más que seguirte dando las gracias, Juan Manuel, desde que todos los que participaron. Con nosotros, has sido de mucha ayuda y se ve el interés que tienes, mucho más allá de un interés comercial, y creo que
Como tú lo decías, debemos de ser federación, tiene que ser el ente y como lo dice uno de nuestros ejes de trabajo, que es armonizar a todos los sectores ganaderos. Tenemos que empezar a trabajar duro por ser un frente amplio, fuerte, en donde nosotros podamos ingerir en las políticas nacionales, no veamos las instituciones de gobierno como el enemigo, al contrario, yo creo que podemos trabajar de la mano y podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Gracias, Gio, por la invitación, por estar presente, por estar trabajando siempre por la ganadería nacional. José Alfredo, te agradezco mucho tus palabras y el acompañamiento de los miembros de Junta Directiva de Federación de Ganaderos de Guatemala. Y por favor, síganos, estamos en Facebook como Federación de Ganaderos de Guatemala y estamos en Instagram como Fegaguate. Acérquese con nosotros, pregúntenos, díganos qué es lo que necesita y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para poder proveerles el mejor de los servicios y nuestra amistad y apoyo para toda su actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación de parte de la Federación de Ganaderos de Guatemala, el Club Internacional de Ganaderos, la Asociación Cenepol y la Alianza de Ganado Japonés, Ganado Wagyu para Latinoamérica, la cual yo represento en esta área de Mesoamérica. Señores, muy buenas noches.